está grabando. Creo, ¿no? Ah, sí está. Profe, fui a buscar el libro. Y ¿Acá está? estaba, ya bien, Sí. genial. El mismo, ¿cierto? Sí, este de Este, acá. mire. Ese. Sí. Es como distinto al libro de historia clásico. Es como, no sé si más pequeño, pero está bueno. Está Sí, es bien. chiquitito. Sí. Ya, vamos a trabajar con esto, chicas. Voy a dejar aquí solo mi cara. Eh, Ahí está. Bien, les cuento lo siguiente. Em, yo les había dicho y les pedí que ustedes pudieran ver algunas de las cosas que están acá, ¿ya? Benjamín Espinosa, buenos Buenos días, días, profe. bienvenidos, bienvenido. Y este libro comienza justamente con esto: me reconozco como persona digna y con derechos y deberes. Es lo que hablamos la semana pasada. Ahora, el libro, como los que lo tienen físicamente o los que vieron lo pudieron descargar, tiene hartas cosas, muchos mensajes, muchos como biografías y cosas por el estilo, reportajes. Así que yo voy a ir sacando algunas cosas, no vamos a leer absolutamente todo, así que también ojo con eso. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, confírmenme. Sí, Sí. profe. Sí, Ya. profe. A ver, Profe, dígame. para esta semana había que leer esos párrafos, Sí, fuera para la próxima. para esta. Pero tranquila, porque la idea de esto es contextualizar, básicamente, ¿ya? Porque la actividad va a estar, es como una conclusión de lo que estamos hablando, ¿bien? Si no lo leyeron, bueno, ahora lo vamos a comentar, ¿bien? Ah, ya. A ver, acá el tema principal sobre la construcción del Estado, en el fondo, la institucionalidad, que fue toda la primera tres guías que vimos, se relaciona con algo más personal, ¿ya? Y en base a los derechos humanos. Es decir, todos nosotros tenemos tanto deberes como derechos. El tema es que a veces eso queda muy como en el ámbito hasta político, ¿bien? Tenemos derecho a votar. Pero la verdad es que acá lo que quiere hacer el texto, y creo que está bastante interesante, es hacer una bajada de eso y saber de que los derechos humanos no son necesariamente algo político, lo son también, pero deberíamos nosotros vivirlo en nuestra vida. Y eso son estos tres reportajes. ¿Alguien de acá lo leyó? Si no lo leyeron, no importa, no se preocupen. ¿No? Ya. Vamos a tener acá primero a un religioso, ¿ya? Llamado Carlos, de 42 años, que tiene una visión bien particular sobre los derechos humanos. Y se los voy a comentar para que lo entiendan. Por ejemplo, él habla de que en algún momento esta como violación de derechos humanos se relacionaba mucho al ámbito de Cristo y de la religión, obviamente, a quien era blasfemo. ¿Alguien ubica la palabra blasfemia? Si no lo ubican, díganme no, y yo no me enojo. No, 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 profe. profe. Yo he no lo escuchado, conocía. pero no. Cuando alguien dice blasfemia, ¿ya? Es como ir en contra de lo que dice la iglesia, ¿bien? Por ejemplo, alguien blasfemo es quien dice que Dios no existe, ¿ya? Alguien blasfemo dice que los santos no deberíamos ni siquiera rezarles, ¿bien? Entonces son como ir en contra de los lineamientos de la iglesia, en este caso la iglesia católica, ¿ya? Entonces, lo que dice este cura, que no es menor, que en su momento fue así. La violación a los derechos humanos se relacionaba con atacar a Dios, en el fondo. Pero él se da cuenta que los derechos humanos están en todo y que básicamente en la actualidad esto se transforma en que en cada institución, en cada cosa que los humanos participen, y especialmente los católicos, debiesen buscar el respeto a los derechos humanos. Y como que una persona que se sienta católica y no atiende los derechos humanos no está siendo un buen católico, ¿bien? Aquí el cura lo que hace básicamente es darse cuenta de que el tema de los derechos humanos no es solamente encajado en algo relacionado con una religión, sino que es algo mucho más profundo y que está sí o sí en todo nuestro quehacer, ¿ya?
Rafael, como ven acá, periodista de 40 y creo que 40 años, 46, no sé, no se ve bien el número, pero él tiene cara de, Rafael 40, profe. ¿cómo tener mi edad? Yo me veo más joven. Él dice que hay una mirada un poco errada sobre el tema de los derechos humanos, porque a lo mejor esto ustedes mismos lo tienen presente así. Cuando en Chile se habla de derechos humanos, inmediatamente se mira a dónde. Pinochet, la dictadura, la violación a los derechos humanos. Y la verdad lo que dice este periodista es que eso es un poco errado, ya es una mirada sesgada, porque los derechos humanos es mucho más que eso, y la verdad es que estos derechos humanos están, por ejemplo, en abusos laborales, ya, y también en la violencia de género, en la salud, en la vivienda, incluso habla del ámbito de lo vial, ya. Decimos vial cuando, por ejemplo, todo lo que ocurre en la calle cuando tú vas manejando o cuando vas caminando. Cuando alguien, no sé, tú vas pasando por el paso cebra y el tipo no te respetó el paso cebra y pasó. Eso también es violación a los derechos humanos, porque finalmente está sobrepasando tus derechos de tránsito, por ejemplo. Entonces, si se fijan aquí una mirada súper urbana, bien cotidiana en realidad, de los derechos humanos de este periodista. Y este joven de 20 años, estudiante de medicina, él dice que observa a su edad, obviamente, que en Chile hoy tenemos hartas cosas en realidad. Hay hartas cosas que como población podemos jactarnos y saber que tenemos como asegurado vivienda, agua, etcétera. Sin embargo, él se da cuenta que no todo es de calidad, especialmente la educación. Que ve que los trabajos se vulneran los derechos, como aparece ahí, que los sueldos no alcanzan, que la salud no llega a todos. Obviamente también como estudiante de medicina tiene como ese sentido, ¿no? Entonces, los derechos humanos es algo bien cotidiano en realidad, y que no es solamente el hecho de decir, oye, ley número 1, artículo tanto, no, sino que va mucho más allá y que tiene que ver con ámbitos súper cotidianos para nosotros. Ahora, la pregunta para ustedes que están por acá. ¿En qué lugar, en qué momento ustedes han podido observar violación a los derechos humanos en su vida cotidiana? Por favor, voy a dejar de compartir acá para verlos. A ver, Jocelyn, ¿está ahí? Jocelyn, ¿Yo? sí, Jocelyn. Em, Me gustaría que pudieras darme un ejemplo de una violación a los derechos humanos que tú hayas podido observar a nivel de cotidiano. mm, es que Incluso estoy en base a lo que pensando. hemos hablado. em, mm, Profe, Dígame. ¿tener que pagar el agua sería una violación a los derechos humanos? Interesante, porque tendríamos que decir que el agua debería ser gratis, ¿no? Un derecho, Sí, por ¿sí? eso. Debería ser un derecho, que el Estado debería priorizarnos. Pero ¿cuál es el tema? De que nosotros pagamos también un servicio, ¿ya? Entonces, Los claro, que no tienen, o sea, los que viven como en los cerros y así como que les dan una cierta cantidad de agua. Pues, el otro día vi como un documental, algo así. ¿sí? Sí, es cierto, cuando se vive en ámbitos de campamento o algo por el estilo, o también incluso en sectores muy alejados, la municipalidad también va en ayuda de ellos y les va a dejar el agua como un derecho, ¿ya? Pero eso tiene que ver con condiciones sociales un poco más escasas, tal vez. Entonces, desde esa perspectiva, tiene razón, podría eventualmente ser un derecho, pero el agua hoy, en Chile al menos, nuestra constitución dice que si bien es un derecho, pero se cobra por el tema, ¿bien? Desde ahí va todo el argumento de que el agua no debería cobrarse como se cobra. Nosotros pagamos harto por agua, por luz y por todas estas cosas. La verdad es que nuestros gastos básicos son muy altos, ¿sí? En referencia a lo que el Estado eh, permite que se cobren. Ahí no es menor señalar de que las empresas de agua no son del Estado y deberían ser del Estado, ¿bien? Son empresas extranjeras. Entonces, desde ahí ellos van a cobrar según intereses también. Si fuera el Estado, a lo mejor cobraría menos.
Ahora, voy a traerle un terreno más personal, o sea, no más personal, perdón, más propio de lo que nosotros sabemos. El colegio. Como no estamos en el colegio, vamos a decirlo nomás. Eh, algo o ámbito que ustedes hayan visto que tal vez no va muy acorde a los derechos humanos en el colegio. Un lugar que debería priorizar siempre los derechos humanos, pero no siempre es así. mm, ¿Algo? La forma de vestirse o el color del pelo, los aros y cosas así, como expresarse, una cosa así. Sí, interesante, bien, Krishna. Porque si yo te digo, eh, te teñiste el pelo rojo, ¿ya? Y te digo, oye, no, está mal en realidad, porque en el colegio no. En el fondo estoy atentando contra el tema de tus gustos personales y tu identidad. Y un derecho humano tiene que ver con yo tener una identidad, ¿bien? Entonces por ahí muchos establecimientos a nivel mundial, no solo nacional, están ya buscando esa apertura, ¿no? Y otros ya lo han conseguido durante mucho tiempo, del hecho de no uniforme, no exigir este tipo de cosas, etcétera. Em, por ahí escuché, o sea, un comentario en realidad, un Twitter, que un tipo decía, bien, ahora ¿cómo lo vamos a hacer eh, para volver al colegio? Vamos a exigir, sáquense los piercing, póngase el uniforme, etcétera, etcétera, cuando hemos estado durante meses aprendiendo o buscando aprender sin nada de eso, sin cortarse el pelo, sin bañarse, no, eso es otra cosa, o algún otro elemento. No es menor, interesante, ¿ya? Ahora, volvemos a la pantalla. Si se dan cuenta de lo que yo quiero es que ustedes se percaten de que los derechos humanos están en un ámbito general y en toda nuestra vida. No son solamente leyes. Obviamente que cuando se pasan a llevar de manera más clara, y ahí podemos atender al tema de la ley. Pero hay ámbitos súper personales en realidad donde nosotros podemos observar esto. Aquí hablábamos de este título, Soy persona única con diferentes dimensiones y con dignidad. La actividad está relacionada con esto, así que ya se lo voy a comentar. Para em, responder si es que hay alguna duda con respecto a este tema de los derechos humanos, que es el gran punto. Si ustedes se dan cuenta acá, lo que hablamos la vez pasada, de que los derechos humanos tienen diferentes dimensiones, ¿ya? Hablábamos de la universalidad, de que son innegables, irrenunciables, indivisibles, ¿ya? Y que siempre tienen que estar pendientes con nuestra forma de vida, ¿ya? No tienen fecha ni límites, como aparece allí. Aquí también Francisco apareció por ahí. Buenos días. Y tenemos desde 1948, post Segunda Guerra Mundial, cosa que vimos el año pasado. La verdad es que yo me acuerdo haber partido una clase el año pasado diciendo de que si Hitler no hubiese existido, el mundo sería otro. Por ahí lo dije alguna vez. Y una frase que puede sonar media rara, así como, pero ¿cómo se le ocurre? Pero finalmente hay una razón en ese sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial y de observar lo que Hitler pudo hacer, ¿ya? Y los alemanes en realidad pudieron hacer con el pueblo judío, se buscó una declaración universal que encerrara todos los derechos humanos que por ahí estaban en realidad y que se buscara con mayor fuerza respetarlos. Por eso se habla así, una declaración universal de derechos humanos. Em, y estos son varios, son cerca de 30 artículos. Acá ustedes tienen algunos, no sé si están todos, déjenme ver, parece que no. Ah, sí, tengo hasta 30. Ya, están los 30. Son hartos, no los vamos a leer todos. Pero los primeros son bien casi obvios, ¿no? Todos los derechos, perdón, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por ejemplo, el artículo número 1. El 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera. Si ustedes se fijan, si uno lee estos derechos humanos,
es como también estar leyendo parte de lo que es la Constitución, ¿ya? Tenemos derecho a, ¿bien? Y en el fondo, lo que hacen las constituciones, para que ustedes también lo sepan, es respetar los derechos humanos y no puede una ley, digámoslo así, sobrepasar el derecho humano. Tiene que estar pendiente de siempre respetar los derechos humanos. Desde ahí que no podría una ley, por ejemplo, decir, eh, no sé, si alguien roba algo pequeño, lo vamos a matar, ¿bien? A condenar a muerte. Ahora, eso no quita de que en la ley de tu estado, de tu país, existe la pena de muerte, pero eso tiene que pasar después de un hecho que está claramente señalado. Bien, pregunta, ¿en Chile existe la pena de muerte? Hola, No, No, profe, no existe. no, no existe. Y la verdad es que No. no existe no hace tanto tiempo. Ojo, el último condenado a muerte fue cerca del año 2001. O sea, ¿ustedes qué año nacieron? Yo en el 2001. Ya, imagínense que el año que ustedes nacieron, 2001, por ahí 2003, recién en Chile se dijo, ya saben que no va a matar a nadie más. Porque antes se buscaba justamente como una forma de condena a crímenes súper connotados en realidad, pero em, afortunadamente, porque creo que es una medida súper cruel en el fondo, aunque algunos países todavía lo mantienen, hay países donde todavía hay ahorcamiento, por ejemplo, para matar a alguien. En Estados Unidos existe, por ejemplo, la inyección letal, ¿bien? Entonces, todavía existe esa forma, que ellos justifican el derecho humano porque esa persona hizo más daño, en realidad, y por eso se le condena de esta forma, ¿bien? Así que vamos a pasar directamente a la explicación de la actividad, así que les pido que presten atención a esta parte. Em, ¿Dónde está? Acá. Porque la actividad se relaciona con lo que hemos hablado y les cuento que es mucho más corta, de hecho es para el próximo miércoles, solo una semana, pero si usted se pone a hacerla, no se va a demorar más de una hora en hacerlo, así que por eso doy poco tiempo porque no tiene mucha investigación al respecto, sino que más que nada es creatividad. Casi es una tarea de estas de proceso que hacíamos en algún momento. Así que ojalá la hagan luego y me la puedan enviar a través de mi correo, una fotografía, o no tengo problema con que la envíen a mi WhatsApp. ¿Ya? Como una foto es mucho más liviana y no van a tener problemas. Bueno, esto está relacionado obviamente con el tema de los reconocimientos de los derechos humanos en la vida cotidiana. Aparecía en el libro esta misma actividad, que yo ya se las había comentado y la semana pasada lo estuvimos hablando. Así que ahora se las explico. De este contenido, soy persona única con diferentes dimensiones y con dignidad. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Dice, tómate un tiempo para pensar en aquello que te hace especial y anótalo en un cuadro síntesis como este. En el fondo, este cuadro, chicos, este cuadro de acá, quiero que lo traspasen a este espacio de acá. ¿Bien? Entonces, cuando dice, ¿cuáles son las características de mi personalidad que me gustan? Bien, usted la anota en este lugar. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de mi cuerpo que me agradan? ¿Bien? ¿Cuáles son las actividades que más disfruto hacer? ¿Y cuáles son mis sueños o proyectos? Aquí estas cuatro dimensiones. Como hablamos la semana pasada, en el fondo, la organización de un Estado debiese partir por un ámbito súper personal, de yo sentirme bien conmigo mismo, saber quién soy, para finalmente atender también a situaciones más globales, como participar democráticamente en algo, ¿bien? Por eso es importante, me pareció un ejercicio interesante que ustedes pudiesen hacer. Eso en primer orden. ¿Alguna duda con respecto a estas cuatro cosas? Silencio otorga. Significa que no. Ok, no. creo que está fácil. La número 2 dice, elabora un autorretrato que refleje la descripción personal que hiciste en el cuadro síntesis. Ten en cuenta que un autorretrato es una elaboración artística muy personal, en donde cada autor incluye los elementos y la técnica que desea para demostrar características personales. Entonces, en este espacio que yo dejé acá,
necesito su autorretrato, ¿bien? Hecho con el arte que usted quiera, ¿bien? Si alguien quiere, no sé, pues hacer una especie de collage, no sé cómo en realidad, pero con su cara, hágalo, pero yo siempre he pensado en un dibujo, ¿no? En un dibujo que lo represente a ustedes en cuanto al autorretrato. Por favor, que no sea de palitos, eso déjenmelo a mí nomás, ¿ya? Yo dibujo así, pero que no sea de palitos el dibujo. Sino que traten de elaborar algo más. Yo no voy a evaluar arte por si acaso, pero sí voy a evaluar, tomar un poquito en serio esto y ojalá puedan hacer un bonito retrato de ustedes. ¿Bien? ¿Tiene que ser de nuestra cara? Es que un poco lo que dice acá, ¿no? El autorretrato en general son rostros, ¿bien? Con elementos Sí. que tal vez te representen. Entonces, si ustedes van al libro, de hecho aquí aparece un pedacito, pero si van al libro está el autorretrato de Van Gogh, me parece. ¿Ya? A ver, veamos el tiro. Ah, no, pero aquí no puedo. Hay un autorretrato ahí señalado. Entonces, dentro de eso, efectivamente podemos cambiar. Hoy se me cambió esto. Ahí sí. Seguimos la guía, ¿cierto? Sí, Ujú. sí, ya. Idealmente es el rostro, lo que yo le estoy pidiendo en este caso. Y la número 2, en base a los derechos humanos, Declaración de los Derechos Humanos que acabamos de ver, en la página 34 del texto, recuerden que yo les puse el link para descargar y los que tienen el libro, como Stephanie también lo fue a buscar al colegio, que está el libro, lo pueden ver desde allí. Elige uno de los derechos humanos, ya, que se deben respetar y resguardar. A continuación, construye en esta misma hoja, no en una cartulina, hoja de blog, nada, sino que acá, derechamente, solo en la hoja, un pequeño afiche con un dibujo central también y un eslogan que se relacione con el derecho que te parezca fundamental para nuestra vida. ¿Bien? ¿Qué quiero? Que en esta parte usted haga un dibujo en referencia al derecho humano que eligió. Obviamente hay que poner el derecho ahí, artículo 17, ¿bien? Tanto lo titula como... Los derechos son bien extensos, pero tienen que sintetizarlo y poner algo concreto, un título. Y después una bajada, algo que pueda explicar un poco lo que dice arriba. Por ejemplo, si voy a poner el derecho a la vida, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida, puedo poner acá, soy feliz desde el momento que nací, ¿ya? Y el dibujo ahí de un bebé saliendo desde el vientre de la madre, no sé, una cosa así. No sería raro ese dibujo, pero bueno. La verdad es que lo que yo busco es que usted haga y recree un derecho humano y que tome conciencia de la existencia de esto y cómo se puede plasmar artísticamente en un dibujo simple en realidad. Yo insisto, acá lo que voy a evaluar es el título del derecho humano que usted eligió, que lo ponga arriba, que se vea bonito, el dibujo central, que se relacione con el mismo derecho, el mensaje relacionado, que apoya o refuerza lo que dice el título, el pintado y la creatividad también en poner esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que usted a mi correo o a través del WhatsApp en una fotografía, usted me mande estos dos trabajos. Bien, Profe, ¿cómo pintado? pintarlo. Pero es que dijo que se hacía ahí en el mismo Word. O sea, dibujar acá no se puede, a menos que usted tenga la tecnología como para hacerlo. Por eso, Por eso hay que si hacerlo en el cuaderno, o sea, en una hoja. lo hacen en una hoja, me manda las dos hojas. Yo estoy pensando que a lo mejor ustedes, los que puedan, obviamente, pueden imprimir esta guía y me mandan la foto de la guía. Incluso algunos pueden escanear, ¿ya? Ojo que una imagen, una foto se puede también enviar por correo, ¿bien? Pero la verdad es que yo preferiría en este caso, para hacerlo más rápido, de que me lo enviaran por WhatsApp, ¿bien? Entonces, en el fondo yo necesito estos dos cuadritos, su descripción, con estos 4 cuadros, perdón, su autorretrato y un pequeño afiche de un derecho humano. Esa es la actividad. Si se fijan, es simple, no hay que averiguar mucho en realidad, solamente crear algo, pintarlo, ponerle algo de arte, de color, y eso va a ser la cuarta actividad, que es para cerrar nuestra segunda nota. ¿Bien? Entonces hay que hacer dos dibujos, uno arriba y uno abajo. Exactamente.
Eso es lo que hay Ah, que ya. hacer. Pensé que abajo se tenía que colocar una imagen de Google o algo así. No, no, no. O sea, es que la verdad es que prefiero más que estén buscando, recortando, imprimiendo, que ocupen el lapicito. Ahora, si hizo un dibujo en blanco y negro y le pega el blanco y negro y es espectacular. Bueno, bien, yo sé que hay gente bien artista y que de repente pintar no le viene mucho, pero si queda en buen blanco y negro, genial, yo no tengo problema. Bien. Lo importante de esa segunda parte del afiche es que tenga el dibujo relacionado con el derecho humano y esta bajada o explicación o eslogan, si quieren llamarlo así, del derecho humano. Bien, eso. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? No, Ya. Chicos, digan whisky porque tengo que pasar lista. Tengo acá a Stephanie, Constanza, Jocelyn, Krishna, Benjamín, Francisco y Jocelyn. Ok. Ya muchachos, si no hay ninguna duda más, lo dejamos hasta acá. El próximo miércoles no vamos a tener la clase, voy a solamente recepcionar los trabajos y después hacemos bueno, la retroalimentación es más simple acá y después vamos a seguir avanzando, trabajando ya en el libro derechamente por si acaso. Vamos a ir trabajando con el texto, así que si no lo ha descargado, descárguelo por favor. Y si tiene la posibilidad y quiere tenerlo físicamente, de repente es más fácil, puede ir al colegio. El colegio está abierto de 9 a 1 de la tarde. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Consultas, dudas? ¿No? No, Bien. profe. No, Muchas profe. gracias. Cuídense. profe, en economía va a pasar materia. Eso dijo ayer, ¿no? Sí, pues acuérdense que me faltaron 4 principios. Ah, sí. Faltaron 4 Ah, principios y le tengo verdad. que dar la actividad. Y yo tomé apuntes de eso y después usted lo colocó ahí. Me dio rabia. ¿Cómo? Había hecho Ah, tomar apuntes de eso y yo como 10 minutos antes de que empezara la clase tomando ya. apuntes. Oye, pero Y te va a después servir usted lo ahora. colocó ahí. Te va a servir ahora. Te va a servir. Porque finalmente el trabajo va a ser de entender estos 10 principios. ¿Ya? Ya, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Que Chao. esté bien, profe. Buen día. Chao, chao. Buen día, profe. Chao, profe. Chao, chao.